De esta cuestión de la ley nacional no me voy a meter, Melina lo explicó muy bien, el caso brasilero lo explicó muy bien, etcétera. El caso español también lo explicó muy bien. Yo solo sí me quisiera referir a una cuestión que me parece importante, solo voy a poner un título que me parece muy importante en el tema de la discusión de la Argentina, que es esta cuestión de reinstalar en la legislación argentina la cuestión de la función social de la propiedad. Digo, el artículo 38 de la Constitución del 49 era muy claro respecto de la función social de la propiedad, junto con otros derechos sociales que la Constitución del 49 instauró. La reforma del 56 y la reforma del 94 reinstalaron, no reinstalaron, sino confirmaron el conjunto de los derechos sociales que estaban instalados, que fueron instalados por la Constitución del 49. Es más, ustedes saben, para instalar estos derechos sociales hubo que inventar un artículo, le tuvieron que poner 14 bis, porque no había más artículos, hubo que poner un bis, salvo la función social de la propiedad. Es el único derecho social que no volvió a reaparecer ni en la reforma del 57 ni en la reforma del 94, y esto, señoras y señores, no es casual. No es casual. La única cuestión social que no se reinstaló en las reformas constitucionales posteriores a la del 49 sea esta. ¿Por qué? Porque en nuestro país la tierra es una vaca sagrada. No se puede discutir. Y no se puede discutir porque la tierra configuró históricamente el motor fundamental de la formación de la riqueza de la familia dominante de este país. Por lo tanto, la tierra no se discute. Y por lo tanto, no es casual, no es una paradoja casual que la función social de la propiedad no haya reaparecido nunca más en la discusión pública de nuestro país. Reinstalar esta discusión a través de los tres proyectos que lo contienen a nivel nacional es esencial para dar esta fortaleza política a Trinquelauquen, a Rafaela, a San Fernando, a los Córdoba, a los municipios que se están animando justamente a decir que la propiedad privada no tiene un conjunto de limitaciones externas, sino que la propiedad privada es un derecho de ver en sí mismo. Y esto es muy importante desde el punto de vista jurídico. No es que la propiedad privada es absoluta, pero además tiene algunos recortecitos. La propiedad privada es un derecho inviolable en la medida que cumple un conjunto de derechos sociales que también deben ser inviolables. Y este es el criterio central que tiene la función social de la propiedad. Voy por último a hacer una brevísima referencia a esta cuestión del rol del Estado en estas cuestiones, que me quedó hoy un poco cada vez. Ustedes saben que yo soy planificador urbano, que la planificación no es para cumplirla, sino para saber la desviación estándar entre lo planificado y lo que en realidad se cumplió. Yo planifiqué toda la charla tan mal que me quedó la mitad sin decirla, a pesar de ser planificador, pero voy a retomar muchas de las cosas que mis compañeros dijeron en términos de reafirmar este rol del Estado y más en términos estrictamente instrumentales. Instrumentales quiere decir, se puede hacer una política justa de tierra, se puede hacer una política con equidad urbanística, se puede aminorar los impactos de la especulación y por lo tanto del crecimiento de los precios del suelo en nuestras ciudades. Y hay un conjunto amplio, digamos, de instrumentos y de acciones que desde el Estado se puede tomar. Algunos fueron expresados con distintos nombres. Los españoles lo hablaron en términos de los planes de sector y las juntas de compensación, que son un caso un poco difícil de traer a la Argentina. Benita hablaba del plan parcial colombiano. Los brasileños lo tienen como plan, como operaciones, digamos, urbanísticas. Lo cierto es que con distintos nombres nosotros, digamos, tenemos un conjunto de instrumentos ahí para aprender, que es la cuestión de la
planificación del crecimiento de la ciudad a partir de un conjunto de instrumentos, por lo menos dos. Solo voy a poner el título, no lo voy a explicar: la cuestión del reajuste de tierra y la cuestión del reparto equitativo de cargas y beneficios. La cuestión del reajuste de tierras es un elemento central. La posibilidad de acordar con los privados, de que el Estado acuerde con los privados un plan de sector de crecimiento en el cual la normativa urbanística que pone el Estado, más ciertas inversiones en infraestructura, sean devueltas por esos propietarios en especias, en tierra, etcétera, 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 es un elemento central para la configuración de la periferia, para controlar los precios, para no seguir acumulando especulativamente plusvalías, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo de reajuste de tierra, expresado de distintas maneras por los ponentes hoy, y que de alguna manera sui generis también aplica Trenquelauken a su manera en lo que explicó Jorge, es un elemento que tenemos que seguir estudiándolo, profundizándolo, mejorándolo. Daniel lo explicaba en el caso de Rafaela, también de una manera sui generis, pero es un mecanismo central. Hay que explotar mucho más este mecanismo, hay que sacarle mucho más jugo. Es un elemento central de concertación público-privada que puede constituir un elemento sustantivo en términos de ampliar la oferta de urbanizaciones sociales para la ciudad. Y el financiamiento con derecho de construcción, o el hecho de que hay ciertas normas especiales que efectivamente los municipios tienen que empezar a cobrar, que no pueden ser privilegios para los que más tienen, que los que piden normas especiales las tienen que pagar y se las tienen que devolver a la sociedad, porque ese es el concepto, no es que las tengan que pagar desde un criterio fiscalista. No estamos hablando de una cuestión fiscalista, estamos hablando de una cuestión de justicia y de derecho. Quien recibe normas especiales las recibe de parte de un otorgamiento especial de la sociedad instituido por el Estado y un conjunto de concejales. Pero eso tiene que ser devuelto a la sociedad, y tiene que ser devuelto con un pago específico en dinero, en obras, en nuevas viviendas, en tierra, en lo que ustedes quieran, pero es una cuestión básicamente de justicia. La sobrecarga a los terrenos baldíos es un tema que ya hemos hablado en Colombia, en Brasil, no estoy hablando de los países centrales, ya estas cosas no se discuten más. Es una vergüenza que tengamos que discutir acá por qué hay que tener cargas específicas tributarias a los que especulan sobre el suelo. Es una vergüenza que tengamos que seguir discutiendo estas cuestiones que ya están impuestas, insisto, como mecanismo central de justicia. Las ciudades no pueden seguir creciendo como siguen creciendo, con enormes espacios vacantes especulativos, no solamente por lo que significa en términos de desarrollo social, de expulsar a los pobres cada vez más afuera, cada vez más lejos, cada vez a los peores lugares, solamente porque una serie de propietarios están teniendo terrenos vacantes adentro de la ciudad, sino porque además ese proceso de desarrollo urbano es imposible que siga siendo sostenido por el erario público. No hay municipio en Argentina que pueda seguir sosteniendo una ciudad cada vez más lejos, llevar la infraestructura cada vez más lejos, llevar el camión de basura cada vez más lejos, llevar el transporte público cada vez más lejos, solamente porque una serie de propietarios siguen manteniendo vacantes en forma especulativa grandes terrenos de la ciudad. Es imposible que haya finanzas públicas, es imposible que podamos seguir sosteniendo entre todos, porque la renta de ese señor la pagamos nosotros con nuestros impuestos. Las rentas de esos señores las pagamos nosotros. Por lo tanto, es imposible seguir soportando esta lujuria, digamos, que tienen los especuladores de suelo, que no tienen ningún castigo. Especuladores de suelo que están premiados, lamentablemente, en nuestro país. Premiados. Y cuando digo premiados, vamos a poner un caso concreto. ¿Cuánto es la tasa de valorización de un terreno en la provincia de Buenos Aires? Promedio. 2, 3, 4% anual. Mínimo, y si hay un crecimiento económico alto, mucho más. Pero la tasa de valorización de un terreno debe andar aproximadamente en eso, 2-3% anual promedio. ¿Cuánto es la tasa inmobiliaria que pagan por tenerlo baldío? El 12 por 1000.
Obviamente, hermano, si a mí se me valoriza el 3% anual y pago el 12 por 1000, no el 12 por 1000, sobre una evaluación fiscal devaluada además, obvio que me conviene especular, me están premiando por especular. Es un premio que estoy recibiendo. Digo, claramente esto no puede ser, claramente esto tiene que estar instituido como política pública, digamos. Que por otro lado, desde el punto de vista social, tampoco es tan difícil. Si hay un impuesto que socialmente está aceptado por la sociedad en general, es al baldío. Es al baldío por la inseguridad, por los basurales, por las ratas, por 20 millones de cosas. Pero si hay un impuesto que nadie discute hoy socialmente, todos los demás impuestos pueden ser discutibles, digamos, y nadie lo quiere pagar. Pero si hay un impuesto socialmente aceptado, es que no quiero que me lleven a la nena en el baldío, hermano. A ver si nos ponemos de acuerdo. Con lo cual, ni siquiera con esa aceptación social somos capaces de castigar a los especuladores, en muchos casos. La cuestión de las cesiones de suelo. Yo no sé si ustedes tomaron nota hoy de lo que dijeron los españoles del PP. Solo el 45% de suelo es urbanizable. El otro 55% son cesiones. No la dijo el Soviet Supremo de Moscú. Lo dijeron dos representantes del PP hoy. A ver si nos ponemos en caja un poquito, que cada vez que le pedimos una cesión a los inmobiliarios de la Argentina ponen todos el grito del cielo de no nos cierran los números. ¿Cómo no nos cierran los números si la tasa de ganancia en periferia es del 600-700%? ¿A quién no le cierran los números? ¿A quién? ¿Cuánto más nos vamos a creer esa falacia? ¿Cuánto más vamos a dejar de hacer los números? ¿Cuánto más vamos a dejar que se siga llevando la mayor parte y nosotros pidiendo unas sesiones? Bueno, a ver si le pedimos un 5% para hacer una placita, un 2% para... Vamos, señores, no jodamos más. El 45% no lo dijo, te vuelvo a insistir, lo dijeron dos tipos de PP hoy a la mañana. El 45%, el 55% son cesiones para calles, para equipamientos, para plazas y para vivienda social. Y que también se lo queda dentro. Entonces, a ver si empezamos a discutir estas cuestiones con un poquito más de seriedad.